Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Esperamos que estén bien, ¿verdad? Vamos a meditar un poco de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a hablar acerca de una iglesia muy bonita que es la iglesia de Éfeso. Y vamos a conocer un poquito de sus contextos, qué es lo que estaba pasando en esta iglesia. Éfeso era la más importante de las 7 ciudades. Se le conoce como la joya de Asia. Era el centro de comercio de aquella parte del mundo. Esta ciudad, esta ciudad era llamada guardiana del templo. Éfeso albergó muchas creencias religiosas. Una de ellas es la adoración de Artemisa Diana, una diosa de la fertilidad, de la magia, de la astrología. Los griegos la identificaban como Artemisa, los romanos como Diana, porque existía una leyenda que decía que esta Diana había venido del cielo, que había caído, y especialmente de Júpiter, ¿sí? Entonces, antes de que entremos aquí en el Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 19, texto 35. Note cómo dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida ¿de dónde? De Júpiter. ¿Sí? Entonces, tenemos que esta Diana era considerada hija de Zeus, hermana gemela de Apolos. El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes, de eunucos, de sacerdotisas. La ciudad era famosa por gran cantidad de magos, de hechiceros que ahí tenían. Y cuando Pablo llega a predicar, Pablo pasó casi 3 años trabajando allí con los judíos, con los griegos, y muchos de ellos escucharon el mensaje de Pablo. Dice el libro de Hechos, capítulo 19, texto 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces te das cuenta cómo Pablo estuvo trabajando ahí con ellos. Cuando Pablo se encontraba camino a Jerusalén, se reunió con los ancianos de Éfeso y les advirtió que tuvieran cuidado de los falsos maestros. Entonces, Pablo estuvo trabajando en esta iglesia de Éfeso. ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 2, texto 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta descripción está basada en la visión del capítulo 1. Reflejaba dos verdades acerca de Jesús. Reflejaba su poder y su protección. Entonces, la fortaleza dependía de Jesús. La fortaleza de cada cristiano dependía de Jesús. Y no solo en aquel tiempo, también nuestra fortaleza hoy en día depende de Jesús. Aunque Domiciano estaba en aquel tiempo, había puesto Domiciano una moneda en circulación en la que se mostraba a su hijo sosteniendo las constelaciones en su mano, dando a entender que era el responsable del destino del universo. Pero Jesús está diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Jesús es el que está en medio de las iglesias, el que anda en medio de los 7 candeleros. Jesús es el que tiene las estrellas, Jesús tiene a las iglesias y Jesús camina en medio de las iglesias. Dice esto. Entonces, fíjate bien, si Domiciano decía que tenía el poder, Jesús está enviando este mensaje para decirle a todos los hermanos que él tiene el poder, no Domiciano. Y dando a entender Jesús que él es el responsable del destino del universo. Jesús deseaba que los efesios supieran que él tenía las estrellas en sus manos, que él tiene las iglesias en sus manos. Entonces, les manda este mensaje y les dice: el que tiene control sobre las iglesias no es Domiciano, ni sus herederos. Apocalipsis 2:1 dice: él tiene, de la palabra del griego kratón, krateo, sujetarse, arrebatar. Jesús está sujeto
con todas las iglesias, Él las sostiene, Él las arrebata de las manos de los malos, en señal de que es dueño y señor de la iglesia, porque Él tiene el poder sobre la iglesia. Jesús tiene a las iglesias firmemente sujetas en sus manos. Era el poder y la protección de Jesús para los cristianos de aquel tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 1, texto 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Jesús envía estas cartas para que la lea la iglesia de Éfesos, porque Jesús está en medio de ella. Jesús anda en medio. Quiere decir que Jesús se desplaza, inspecciona a las iglesias, observa sus puntos fuertes, observa sus puntos débiles, diagnostica sus condiciones espirituales, inspecciona puntos débiles e inspecciona puntos fuertes. Entonces Jesús dice en el Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras, ¿sí? Jesús está diciendo, yo conozco tus obras. Cuando visita Jesús las iglesias, entonces está viendo lo que hay en cada iglesia y está diciendo, conozco cómo estás trabajando, conozco qué estás haciendo. Entonces, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, ¿sí? Todo lo que tú estás haciendo. Entonces Jesús está viendo lo que está haciendo cada iglesia. Quiere decir que Jesús está alabando a la iglesia. La alabanza del Señor es yo conozco. Y en el griego, conozco es oida, saber, conocer. Él sabe, él conoce. El que está leyendo la carta es el que está al frente de Éfeso, recibió la carta, lo lee y los demás hermanos lo están escuchando. Entonces nos enteramos de que la iglesia es objeto de elogio, está elogiando, conozco tus obras, tengo pleno conocimiento, conozco perfectamente, dice Jesús. Jesús penetra en cada corazón y está diciendo, conozco lo que ustedes hacen. Jesús conoce lo que hay en la vida de cada hombre, en la vida de cada persona, no importa qué tan oculto esté, Él conoce hasta el más mínimo pensamiento de cada persona. Dice el libro de Juan, capítulo 2, texto 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos, conocía sus pensamientos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Entonces Jesús conoce tu más mínimo pensamiento que tú tienes. Él puede penetrar en la mente de cada ser humano. Aún antes de que salga la palabra de la boca del hombre, Él conoce lo que va a decir, lo que piensa, lo que siente. Dice el libro de Lucas, capítulo 5, texto 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús conociendo los pensamientos, note cómo es Jesús conociendo los pensamientos, respondiendo le dijo, caviláis en vuestros corazones. Jesús está en cada mente, conoce lo más profundo de cada ser humano. Yo conozco todo lo que tú has hecho, le dice a la iglesia de Efesios, y no solo a la iglesia de los Efesios, a cada iglesia. Conozco en qué estás trabajando, conozco en qué te esfuerzas. Los efesios necesitaban entender que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:14. Hebreos capítulo 4, texto 13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús conoce cada día y cada vida de cada persona. Desde el momento que nosotros nacimos, conoce nuestra vida, conoce nuestros detalles, conoce hasta lo más oculto que haya hecho el ser humano, no importa dónde se haya encontrado. Entonces habían cualidades positivas en su servicio, su paciencia. Entonces Jesús estaba elogiando a la iglesia.
su arduo trabajo. Jesús conoce lo que tú estás haciendo, lo que tú estás trabajando y te invita a seguir y que no desanimes, no desmayes, porque Jesús conoce tu trabajo y te anima. Dios te bendiga, continúa echándole ganas. Hemos aprendido un poquito acerca de la iglesia de Éfeso, que necesitamos nosotros seguir adelante y no desmayar. Dios te bendiga, sigue echándole ganas.